Bueno, buenas tardes chicos. Como les comentaba recién, la idea de hoy es que podamos repasar un poco todas las tecnologías que fuimos viendo a lo largo de estos módulos, tanto el módulo uno como el módulo 2, tratando de ya tratando de integrar un poco todas estas tecnologías y viendo cuáles son las soluciones que empiezan a aparecer cuando se mezclan en lo que llamamos la industria 4.0, ¿no? Eh, Justamente la idea es eso, de que le podamos sacar el jugo a cada una de las tecnologías a través de esa integración. El foco va a estar puesto hoy en eso, viendo algunos casos de aplicación, algunos más a nivel mundial y hacia dónde va la industria, y algunos que ya fuimos repasando en las clases que al menos estuvieron conmigo para que podamos entender esa aplicación real. Ya me conocen, mi nombre es Emiliano Krapp, soy ingeniero industrial de la UNLU, y este es un poco el temario propuesto para hoy. La idea es que tengamos una breve introducción, que alineemos algunos criterios vinculados con la industria 4.0, con las tecnologías que están involucradas y bueno, cuál es un poco el espectro de cada una de ellas, y que retomemos un poco lo que fuimos viendo en la clase de robótica, que me parece que está muy bueno para que usemos ese anclaje a la teoría de cómo son los niveles de información y los niveles de las tecnologías, ¿sí? Cuáles son las tecnologías que están más en campo y cuáles son las que están más en una etapa de planificación. Después que empecemos a ver algunas aplicaciones y algunos impactos que generan las tecnologías de cloud, de IoT, ¿sí? El Internet de las Cosas, el tema, la potencia que tiene hoy el Big Data. Por eso vamos a hablar de lo que es la recolección de los datos de campo, cuáles son las aplicaciones muy útiles para esto, cómo se empiezan a integrar un poco los sistemas ERP. Yo estuve acompañando justo el otro día, que fue la charla de Laura Lima, que habló de los sistemas de ERP. Hoy vamos a ver algunos ejemplos en Argentina de cosas que se pueden hacer, y el caso de la empresa donde trabajo yo para que también lo podamos ver. Eh, y bueno, cuáles son algunos de los productos en la industria de esto, ¿no? Cuáles son los servicios que se ofrecen hoy a nivel nacional en esta materia. No quiero demorar demasiado con el tema de la robótica porque lo vimos la clase pasada. Simplemente vamos a dejarlo para que les quede en una presentación consolidada, sí o sí, todo el impacto, las aplicaciones y algunas tendencias. Ya lo fuimos viendo el jueves a eso. En el módulo uno charlamos sobre los sistemas ciberfísicos, sobre realidad virtual. La idea es que hoy también traigamos de vuelta a colación algunas aplicaciones, algunos repasos de casos prácticos, muy por arriba simplemente, pero para entender un poco después cómo se van a combinar todas estas tecnologías. Vamos a hablar de fabricación aditiva. Yo sé que tuvieron también algunas charlas con gente de la UNLU. Eh, Ahí me irá marcando ustedes si por ahí somos muy repetitivos, pero como hoy vamos a medir un poco el impacto de estas tecnologías, la idea es que encaremos la impresión 3D desde un punto de vista de aplicaciones. Le quiero comentar algunos casos de utilidades muy particulares que tiene esta tecnología que está revolucionando bastante la industria. Vamos a hablar de casos prácticos también de lo que es el escaneo 3D. Es una tecnología que deriva de lo que es la fabricación aditiva, ¿sí? Surge unos años después. Y bueno, obviamente que la idea es darle un cierre ya, tratando de hablar de lo que serían los nuevos productos y servicios que empiezan a aparecer desde hace unos años, tratando de separar por un lado todo lo que es la gestión del conocimiento, que le podríamos decir, y lo que es hoy el comercio de la información y los datos, y por otro lado, aplicaciones que son más físicas y más de campo, que también surgen con esta nueva revolución industrial. Eh, y finalmente vamos a cerrar con el caso práctico que ya les mostré cuando hicimos los sistemas ciberfísicos, pero la idea es que no hablemos tanto del proyecto hoy, sino que vean con un poco más de herramientas cómo ese caso integró todas las tecnologías. Y es algo que se hace acá en el país y cómo se pueden ir aplicando en distintas soluciones en industrias y en pymes de Argentina. Ese es un poco el repaso de lo que vamos a ver hoy. Ya saben más o menos siempre cómo es el mecanismo, un primer módulo de una introducción, hacemos un desarrollo y trato de dejar siempre un espacio para que hagamos un intercambio de algunas preguntas en el caso de que queden consultas. Bien, ya entrando un poco en el barco. La idea es que ya deben haber tenido las primeras clases tratando de discutir y hacer una introducción sobre lo que es la industria 4.0 hoy.
la bibliografía está, digamos, bastante de acuerdo ya en la definición, eh, que en realidad eh, son soluciones, tecnologías, conjuntos que se interconectan para tratar de dar soluciones que tienen que ver con la automatización, pero también poniendo foco en lo que son la recopilación de datos en tiempo real, ¿sí? No estamos hablando de hacer una revolución netamente en la producción, como eran las revoluciones industriales anteriores, lo que fue 2.0, 3.0, sino que ya en lo que es 4.0 estamos trabajando sobre los servicios periféricos de las empresas, ¿sí? Y lo que integra toda la cadena de valor. Esa es un poco la diferenciación que tiene esta nueva etapa que estamos viviendo, tratar de integrar la información de toda la cadena de valor, ¿sí? Por eso es que habla ahí de lo que es la gestión empresaria, las relaciones con los clientes, los proveedores, todo el modelo de negocio integrado en una única gestión, ¿sí? En un nivel de planificación. Esa es un poco la idea de la industria 4.0. Si lo entendemos desde ese punto de vista, les dejo una definición que me parece muy, muy importante. Eh, la idea es entender que la industria 4.0 en realidad es un cambio de paradigma mucho antes que un conjunto de soluciones tecnológicas, ¿sí? O sea, si nosotros logramos entender que cuando hablamos de industria 4.0 estamos hablando de cambiar la forma de pensar y no de tecnologías nuevas, ¿sí? Las tecnologías existen y separadas no, posiblemente no generen nada. Lo que hablamos cuando hablamos de una revolución industrial, hablamos de un cambio de paradigma, de pensar las cosas de forma diferente. Y me parece que esa definición es bastante reveladora, al menos para mí, porque nos ayuda a entender cuando pensamos cómo aplicar estas tecnologías, nos ayuda mucho a entender que quizás haya que pensarlo diferente, que quizás haya que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Eh, entonces, bueno, algunas herramientas son más fáciles, como dice ahí, como la impresión 3D, se pueden adaptar y son más sencillas. Algunas requieren mayor nivel, mayor capacitación, como puede ser la realidad virtual o algunos procesos de simulación. Eh, pero bueno, me parece que es una definición muy interesante y que si lo tomamos como algo natural y lo tenemos incorporado, es mucho más fácil comprender cuando estudiamos casos o buscamos cómo implementar estas tecnologías en nuestras pymes. Bien, para ponernos de acuerdo, Agustín, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Eh, para ponernos de acuerdo un poco sobre lo que son las tecnologías, ¿sí? Cuando hablamos del impacto que van a tener estas tecnologías, ¿a cuáles vamos a hacer referencia hoy? Principalmente a las siguientes, ¿sí? A todo lo que tiene que ver, por un lado, con impresión 3D. Es una de las primeras en desembarcar y que más fácil puede llegar a los usuarios finales, ¿sí? Hoy los costos son súper accesibles, eh, hay un montón de tecnologías y está muy al alcance, ¿sí? Entonces vamos a hablar de impresión 3D, hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de tecnologías 4.0 cuando hablamos de ciberseguridad. Es algo muy específico, no se habla mucho, cuesta encontrar información y proveedores a nivel nacional que trabajen sobre esto, pero es algo absolutamente clave en el paso posterior, después de que implementamos un montón de estas tecnologías. La pregunta es, ¿cómo nos protegemos cuando tenemos datos en la nube? Cuando todo nuestro core está puesto en un servidor, en un hosting, ¿sí? ¿Cómo nos protegemos de eso? ¿Cómo hacemos los backups? ¿Qué tan fácil es acceder? ¿Cuáles son los niveles de acceso a esa información? Eso es algo muy importante que está hoy en discusión. Y después yo les puedo contar algunos casos que se pusieron en discusión en el último congreso de automatización de ADECA en Argentina, que a mí me dejaron bastante sorprendido. Después les voy a contar ahí cuando llegue un poco el momento. Hablamos de lo que es gestión en la nube, digamos, bueno, implica, ¿sí? Una seguridad, pero por el otro lado hoy tenemos la facilidad de que podemos tener todo nuestro sistema de información cada vez con más datos, con más infraestructura y no tener ni una computadora en nuestra oficina, en nuestra empresa, ¿sí? Todo lo que es hoy la potencia que tiene la gestión en la nube. Hablamos de Big Data como otra de las tecnologías disruptivas para parte de la industria 4.0. La importancia de los procesos de simulación, hoy vamos a charlar un poco de esto. Hay simulaciones
que nos permiten adelantarnos, ¿sí?, a diseños, prever estructuras, fluidos, aerodinámica, un montón de cosas que también son herramientas muy poderosas a la hora de hacer desarrollo, de hacer ingeniería. Hablamos de robótica, lo vimos en la clase pasada, cómo está cambiando un poco el foco, ¿sí?, donde venimos de una robótica más clásica que trataba robots sobre todo antropomórficos, clásicos, a una robótica que hoy tiende a ir hacia algo más colaborativo, tratando de integrar el trabajo del robot con el trabajo del hombre, ¿sí? Y un poco cómo sigue esa tendencia. Y finalmente la realidad virtual. Lo charlamos eh, nosotros el primer módulo, todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, ¿sí?, las tecnologías inmersivas, eh, y todo esto mezclado y empezando a combinar estas tecnologías es donde aparecen las soluciones más innovadoras, ¿sí? No tanto viéndola como a islas, sino como tratando de que interactúen. Eso es un poco la idea que vamos a tratar de ver hoy en la clase. Bueno, entonces, hacemos un breve repaso. Eh, Cuando hablamos de la importancia de la circulación de la información, de cómo se transmite la información dentro de una organización, podemos hacer referencia a esta pirámide, ¿sí?, que es de alguna manera el sistema integrado de manufactura, allá por los años 80, que de alguna manera hablaba de tres niveles de información, ¿sí? Hablaba de un nivel que está en la base de la pirámide, que es como un nivel de control, ¿sí?, que es todo lo que está en el campo, que está en la planta, es nuestra línea basal de información. De ahí, digamos, podríamos decir que recopilamos todos los datos. Es el primer nivel que tenemos, es a donde tenemos que salir a buscar la información, está ahí en la cancha y la idea es poner los elementos de campo que nos permitan tomar esa información. En un segundo nivel tenemos todo lo que es la ejecución, es decir, las acciones directas que tenemos que ejecutar con la información que recopilamos. También lo vimos a esto en otro esquema de tecnologías que vamos a ver más adelante, en la clase pasada, que tenía que ver con ese sistema de producción, ese MES, ese programa que nos permite planificar la producción dependiendo de lo que yo veo en el campo, ¿sí? Entonces, el segundo nivel de información es la ejecución. Recopilamos información en el campo y pasamos a la ejecución. Y el tercer nivel, donde tengo que concentrar la información, tiene que ver con un nivel de planificación. Y ahí es donde aparecen los sistemas de ERP, MRP, MRP2, donde quiero tener un tablero de control, donde quiero filtrar la información para poder tomar decisiones. Entonces, la idea es que entendamos que hoy Big Data, Cloud, IoT nos permiten hacer mucho más vertiginoso ese ascenso de información. Yo puedo recopilar mucho en el campo, planificar mucho mejor porque filtro esa información, porque puedo sacar mejores conclusiones con el nivel de procesamiento que tenemos hoy en día, y ahí es donde empiezo a enriquecer la toma de decisiones. Esa es la idea de entender cómo es el esquema de información dentro de una organización. ¿Cómo se mezcla esto con lo que vimos en la clase pasada? La pirámide es la misma. Si lo vemos ahora desde un punto de vista de tecnologías, hablábamos recién de cómo se concentra la información naturalmente para la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo trabaja la tecnología para eso? Lo repito rápido porque lo vimos en la clase pasada, pero la idea era que ahora empiecen a unir tecnología con información. La información es lo que vimos recién. La tecnología, bueno, en el nivel de campo tenemos sensores, tenemos actuadores, tenemos todo el hardware, la parte física, o sea, es algo tangible que tengo instalado en la planta, que necesita mantenimiento, que necesita comunicación, ¿sí? Eso es el nivel de campo, las tecnologías que trabajan ahí, ¿sí? Las estrellas de este nivel son todas las cosas que hoy vienen en la parte de IoT, sensores inteligentes que pueden almacenar datos, transmitirlos en el momento oportuno, optimizar la comunicación, ¿sí? Esa es la idea de la base de la pirámide. Cuando pasamos al nivel de control, ya tenemos que concentrar necesariamente un poco la información, siguiendo la analogía con la pirámide que vimos, y ahí empiezan a trabajar tecnologías de automatización, controles PID, integrales derivativos, programadores PLCs, digamos,
todo lo que tiene que ver con controladores, todo lo que es la automatización trabaja en ese nivel. Cuando uno automatiza un proceso está buscando un control, una estandarización. Entonces estamos en la segunda cadena, ¿sí? Cuando vamos a un nivel de supervisión, ya necesitamos concentrar más la información. Entonces ahí empezamos a trabajar con tecnologías que tienen que ver con el HMI, que es con esa interfaz hombre-máquina. Ok, yo tengo todo instalado, los dispositivos, ahora necesito interpretar esa información. Necesito que de alguna manera me lo simplifiquen, me den herramientas, o entender el proceso de una manera simplificada a través de una escala, ver las variables, poder tomar acciones. Entonces ahí hablamos de esa interfaz y tenemos que trabajar sobre ese nivel de la información. Finalmente, esto sería la cúspide de la pirámide que vimos en el gráfico anterior. Tenemos un nivel de planificación donde a partir de todo eso tratamos de automatizar ciertas decisiones, criterios para planificar la producción y de alguna manera vincular todo eso que hablamos hasta el nivel 4, estuvimos hablando netamente de la parte de producción, es operativo. Y miren qué interesante que en el último nivel lo combinamos con el resto de la planta. Esa es la potencia que me da el ERP. Entonces ya de repente, como hablábamos en Industria 4.0, empezamos a integrar la cadena de valor, porque el ERP nos permite vincularlo con proveedores, con clientes, con un sector de contabilidad, hacer una trazabilidad, ¿sí?, de toda la empresa. Entonces ahí en esa cúspide es donde yo tengo que tener un tablero de control para gestionar todo el negocio. Directamente hablamos de negocio, ya no hablamos de la producción ni de la planta. Puedo controlar múltiples plantas. Ahí estoy controlando el negocio. Entonces, esa es la idea, ¿sí?, de repasar de alguna manera los niveles de información y la comunicación y los niveles de tecnologías para entender en qué parte y cómo se empiezan a vincular las tecnologías de la industria 4.0. Eso lo empezamos a repasar en la clase pasada con la robótica. Hoy vamos a tratar de hacer una asociación con esto en cada uno de los casos que vayamos viendo. Si hay alguna duda, yo soy partidario que me paren y me pregunten o me pongan por el chat y lo vamos viendo, no hay problema. Bien, acá les quiero mostrar algunos ejemplos bien industriales de lo que tiene que ver cuando hablamos de combinar tecnologías de cloud, de Big Data y de IoT. ¿Cómo empezamos? Con la aparición de sensores inteligentes, empezaron a articular estas tres tecnologías de forma muy conexa. Este es el ejemplo de algunas cámaras de alta velocidad y alta resolución que, por ejemplo, trabajan grandes proveedores como Festo. Eh, la idea es que eh, entendamos que ya lo que antes era un sensor, como podía ser un sensor inductivo o un sensor capacitivo, que simplemente nos daba una señal, de a poco vamos empezando a migrar hacia un sensor que es más inteligente y que ya tiene cuatro funciones principales, que además de efectuar la medición, ¿sí?, le puedo hacer una configuración para programar cierto tipo de variables, de respuestas, de rangos, me permite hacer una verificación in situ, algo que el sensor clásico simplemente me daba una señal, pero no, era impensado hacer la verificación. En todo caso, la verificación era un problema del PLC, ¿sí? Hoy los sensores vienen integrando esta función cada vez más y además con múltiples formas de comunicación. Y de comunicación además con distintas cosas. Se puede comunicar con un servidor cloud para almacenar datos, se puede comunicar con el PLC, ¿sí? Ya es una comunicación ramificada y no centralizada con una unidad de control. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, por ejemplo? Eh, como dice ahí, ese concepto de crear información. Estamos generando información que antes no teníamos disponibles. Eh, entonces, de alguna manera, por ejemplo, si yo coloco una cámara de alta definición de Festo, yo podría hacer un control de calidad integrado en mi línea de producción. Por ejemplo, yo podría tomar foto de cada uno de los productos que pasan por una cinta transportadora, ¿sí? Imagínense que una cinta transportadora va, obviamente, a una alta velocidad, pero estas cámaras tienen la suficiente resolución para tomar una foto uno a uno. Entonces yo tengo un control de calidad del 100%, ya no es más un muestreo. Hago el control de calidad del 100% de mis productos, los almaceno en una base de datos, por ejemplo, en un servidor cloud,
¿sí? Tengo una gestión en la nube, tengo un hosting, almaceno toda esa información. Cuando yo quiero, le parametrizo las funciones, entonces además de sacar una foto, esa foto mide, por ejemplo, un área, puede calcular un volumen, puede hacer un patrón de color, puede hacer un patrón de densidad, tratando de integrar ciertas variables como el color, la opacidad y el área, la superficie. Le puedo parametrizar un montón de funciones a esa misma imagen que yo saqué y además almacenarlas para tener trazabilidad. Entonces, cualquier reclamo, yo puedo ver cómo salió de la línea de producción, cómo salió de esa cinta ese producto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integrar elementos de campo, hablamos de eso, de buscar sensores inteligentes que me permitan verificar, que me permitan generar información, crear información como antes no existía, y almacenarla, generar trazabilidad, ¿sí? Eso es uno de los ejemplos cuando empezamos a hablar de sensores inteligentes, de aplicar IoT a cada una de las partes de nuestro proceso productivo. Estas cámaras son buenísimas. Esto tiene un montón de videos donde hay casos reales. Se usa muchísimo, por ejemplo, en las líneas de embotellado para hacer el control de calidad. Obviamente que no son económicas, pero como toda barrera tecnológica, vamos de a poco superando el tema del costo, ¿no? Al principio es muy costoso. Eh, la idea es seguir avanzando en eso. Yo les menciono este ejemplo de un sensor inteligente, como eso hay un montón, que, que tienen la capacidad de comunicarse, de generar respuestas. Hay sensores de temperatura, humedad y viento, por ejemplo, para niveles atmosféricos, para el riego, para actividades agroindustriales. Hay un montón de aplicaciones de este tipo de sensores que además de generar cualquier tipo de acciones con un controlador, almacenan en la nube, entonces puedo procesar datos de manera estadística y me generan mucha más información. Y esa es un poco la idea. Bueno, otra cosa que está bueno hablar cuando hablamos de cloud, cuando hablamos de IoT y cuando hablamos de Big Data. Sistemas ERP en auge, de moda hoy, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning. A ver, la idea de esto es algo que hoy nos parece súper común, pero que hasta hace unos años era bastante difícil de pensar, que es cómo gestionamos un montón de documentos y la interacción entre los departamentos dentro de una industria, eh, tratando de simplificar la información. O sea, esto es algo que se empezó a hablar hace relativamente poco a través de los sistemas ERP, que es, che, bueno, estandaricemos los documentos, estandaricemos cómo va la información de un departamento al otro, o sea, dentro del nivel de comunicación y de la información de la misma organización, cómo mejorar ese proceso, cómo estandarizar documentos. Los chicos de Cordero, yo recuerdo que cuando fue la charla de RP de Laura, hacían este comentario, ¿no? De cómo cuesta también estandarizar entre sistemas y las limitaciones tecnológicas que hay hoy. Pero si lo repasamos en retrospectiva con años anteriores, estos sistemas nos dan mucha potencia, porque podemos integrar desde un presupuesto hasta una orden de compra, hasta un reporte de todas las finanzas y las cuentas corrientes y asociarlo con el pago de impuestos y el estado bancario. Integrar totalmente nuestra planta, ¿sí? Y ahí de vuelta a trabajar sobre el modelo de negocio. Ya no estamos trabajando sobre el proceso productivo, estamos integrando todo dentro de un único sistema que maneja la información. Eh, entonces, de vuelta, la importancia de estas tecnologías combinadas, como por ejemplo en el ERP, nos dan esa capacidad de empezar a ver a la empresa como un único modelo de negocio, ya no como islas aisladas de compras, ventas, producción, calidad, y tratar de que todo se maneje sobre el mismo sistema. Para hacer un repaso vamos a ver algunas cosas. Si yo hablo de un ERP, puedo integrar todo lo que antes era un sector de compras en la misma plataforma, hacer gestión de proveedores, hacer un control de stock, inventario, gestionar compras, órdenes de compra, pedidos de reposición. Tengo otro módulo donde podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Eh, ¿Cuáles son las liquidaciones de impuestos, IVA, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, gestionar de una manera eficiente? ¿Cuáles son las posiciones en los bancos, los cheques en cartera, cómo son los cheques que uso para pagar a proveedores, cuáles son los plazos de pago,
cuál es toda la contabilidad de la empresa, los balances, todo lo que antes llevaba un estudio contable, hoy lo puedo empezar a hacer un control cruzado con mi sistema de gestión. Por otro lado, toda la parte que tiene que ver con la relación comercial con el cliente, es decir, un seguimiento de presupuestos, qué matriz, qué base de datos uso para hacer presupuestos. Tengo que gestionar proyectos. Los proyectos pueden ser internos o pueden ser externos. ¿Cómo es esa gestión de proyectos? Si yo trabajo de una manera, por ejemplo, con, con personas de los distintos departamentos, si hacemos un proyecto multidisciplinario, lo podemos llevar de los distintos departamentos, pero desde un mismo sistema, todo integrado. La gestión con los clientes, cuáles son los clientes top, cuáles son los productos top que vendo, la posibilidad del e-commerce, de integrarlo a las plataformas. Hoy el e-commerce se volvió un canal de ventas súper poderoso para la mayoría de las pymes. Entonces, pensar en integrar un sistema de e-commerce, por ejemplo, el más grande hoy que es Mercado Libre, integrarlo directamente con mi sistema para saber qué cosas tengo en stock, qué no, si tengo que actualizar los precios, que se actualice directamente todo el listado que tengo en el e-commerce, es hablar de empezar a integrar todas estas tecnologías. Ni hablar de trabajar. Fíjense cómo empiezan a aparecer todas estas articulaciones. E-commerce, ERP, control de stock, con tecnologías para el monitoreo del inventario. ¿Sí? Todo lo que es, por ejemplo, la utilización de QRs, aplicaciones del celu, hacer un control de inventario más inteligente. Triangulando todas esas tecnologías puedo tener un sistema mucho más tendiendo a algo just in time. ¿Sí? Esa es un poco la idea, por ejemplo, de ir integrando estas tecnologías. Y después tengo todo un módulo que tiene que ver con ventas. La importancia, por ejemplo, de hoy automatizar algo que ya no es un problema, las facturas recurrentes. Yo tengo clientes habituales a los que les facturo mensualmente un abono, o semestralmente o trimestralmente. Puedo automatizar funciones, descomprimir al sector de ventas de eso, hacer una buena gestión de ventas, entendiendo cuáles son los productos que más vendí, para rever mi política de stock, por ejemplo. Eh, Definiendo cuáles van a ser mis sistemas de facturación, teniendo una base de datos de todos esos clientes. Entonces, cuando hablamos de una ERP, hablamos de simplificar todo eso. Es un montón de información que está disponible en una organización y ordenarla y sistematizarla dentro de un único sistema. Muchas veces tenemos una tendencia natural a ver solo el sector en donde estamos involucrados. ¿Sí? Muchos creemos que lo más importante es producción, porque estamos en producción, o que calidad o compras o lo que sea, donde estén, es como lo más importante. Y trabajar sobre esos sistemas nos ayudan también a entender eh, cómo funciona una organización en su conjunto. Si entendemos qué es lo que sale de un sector y va al otro y cómo se retroalimenta, entendemos mucho mejor también nuestra función, porque entendemos de quién depende de nosotros o qué es importante para enlazar eh, el funcionamiento de la organización. Eso el ERP lo tiene muy en claro, entonces cuando uno va a una capacitación y empieza a entender cómo interactúa todo esto, también nos ayuda a hacer más ágiles nuestros procesos. Esa es un poco la idea. Eh, y la parte más potente de todo esto, ¿sí? Es la posibilidad de, como tenemos todos los sectores integrados en un único sistema, nuestros tableros de control son mucho más rápidos, más sencillos, tenemos la información en un solo lugar, lo podemos parametrizar y tener tableros de control a nivel negocio, a nivel producción, a nivel ventas, y cada uno puede ir viendo la información que, que le sirve, pero para la dirección tener todo en un único lugar le permite tomar decisiones del negocio mucho más enfocadas. ¿Sí? Esa es un poco la idea de empezar a integrar tecnologías, ¿sí? De software, de cloud, de hosting. ¿Cómo hacemos para manejar todo esto? Hoy la mayoría de las empresas no lo tienen físicamente su planta, lo tienen a través de un hosting, de un servidor. Y acá les quería dar un ejemplo de funcionamiento de la empresa donde trabajo yo, para tratar de ver cómo sirve este ERP en otro tipo de empresas, en una pymes en Argentina, y cómo se puede tratar de aplicar algo así. Eh, y sobre todo para una empresa que es de servicios. Entonces yo lo descompuse como en tres niveles para tratar de ponerlo acá y después lo podemos discutir hacia el final a ver en sus empresas cómo lo administran. En un nivel operativo nosotros tenemos
flotas, equipos y cuadrillas que hacen cierto tipo de tareas. Tareas más que nada de mantenimiento eléctrico, trabajo sobre líneas de alta y media tensión y de baja tensión. Y después tenemos otros equipos que hacen tareas más de montajes eléctricos, montajes electromecánicos y tareas más comunes. Cada uno de esos equipos, ¿sí?, tiene una aplicación, un celular, donde se registra y uno puede saber, como imagínense en que este sería como mi nivel de campo, ¿sí? O sea, lo que para mí sería la parte productiva, está desparramada geográficamente en distintos servicios en la zona de AMBA. Entonces, ¿cómo hace uno para controlar eso? Bueno, a través de una app, uno puede, por ejemplo, eh, tomar el presentismo, saber las horas que se trabajaron, las horas extras, saber el geoposicionamiento de cada uno de esos equipos, el tiempo de permanencia en cada lugar para saber cuánto demoraron las tareas, enviar órdenes de trabajo a cada uno de los equipos, definir responsables de cada una de esas órdenes de trabajo, ejecutarlas y para cerrarlas, cada uno de los equipos debe completar un informe, sacar una foto y hacer una firma. Y en algunos casos, dependiendo del trabajo, que el cliente firme esa aprobación. ¿Sí? Todo eso se gestiona a través de una app. Entonces, a nivel operativo, ¿cómo baja eso? En datos para completar y órdenes de trabajo para cerrar. Ese es nuestro nivel operativo, es lo que se ejecuta en el campo, en la base. Son nuestros sensores de campo, los celulares que recopilan información. ¿Sí? Eso interactúa con un sector operativo que es el que hace la gestión de los proyectos. ¿Sí? La gestión de los proyectos convierte un master plan, un proyecto complejo, en un montón de órdenes de trabajo entrelazadas, ¿sí?, un Gantt con un montón de órdenes de trabajo y las manda a cada uno de los equipos. Y ese es el funcionamiento de nuestro nivel operativo. ¿Sí? Bien, si hasta ahí me siguen y pudieron eh, entender un poco el funcionamiento, avanzamos hacia un nivel superior de información, como lo vimos hoy, que ya es un nivel de control, es un nivel centralizado, ¿sí? Estamos hablando de unas oficinas, de una casa matriz, donde ahí es donde hace pie nuestro sistema de ERP. En ese sistema de ERP, en nuestras oficinas, funciona el departamento de compras, que tiene un sistema de control de stock, gestión de proveedores y compras, como lo veíamos hoy, que se ocupa, a raíz de la información que recibe de los equipos y el nivel de avance, de asegurarse que siempre haya stock y que siempre estén los materiales que van a necesitar los equipos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos toda la parte de contabilidad que nos permite ver, ¿sí?, cómo es el funcionamiento de esa empresa. Si los equipos vienen rindiendo, asegurarnos de que la parte de contabilidad acompañe, que las cuentas corrientes estén bien, que los proveedores estén en el plazo de pago, eh, de cobro, que la cuenta corriente de los clientes que estén en el periodo de pago, que se reporten los trabajos terminados, ¿sí? Toda la parte de ventas. Cada vez que se termina una orden de trabajo, se adjunta eso, por ejemplo, y se le envía al cliente como un certificado de que se finalizó la tarea y con eso se trata de cerrar la venta. Toda la parte inicial, el kick-off que le decimos nosotros, la relación con el cliente, el presupuesto, también se hace de manera centralizada a través de ese sistema de ERP. Y ni hablar de la parte de recursos humanos, que utiliza la información del nivel operativo para saber cuántas horas liquidar, cómo liquidar el presentismo, cómo liquidar las extras, saber si hay que pagar un premio por productividad, a quiénes y cómo, a qué equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, toda esa información que empieza a concentrarse del nivel operativo hacia el nivel de control se gestiona a través de un nivel de un sistema de ERP que trabaja con otro sistema que es el que recopila la información de campo. ¿Sí? ¿Y cómo termina esto de consolidarse y de concentrarse finalmente en un nivel de planificación que tiene un tablero de control? En este caso nosotros usamos Excel, es muy parecido a lo que hacían los chicos de Cordero. Tiramos toda la base de datos del sistema de ERP, se pone en una macro, en un Excel, y a partir de ahí tenemos nivel de planificación y podemos saber el nivel de atraso de cada obra, cuál es el rendimiento de cada equipo. Podemos ver esas cuestiones que son más productivas, pero también podríamos ver la posición de la empresa. Podríamos ver un previo al estado de resultados, saber cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuáles son nuestros estados de stock. ¿Sí? Entonces, en ese tablero de control concentramos toda la información para tomar decisiones de negocio
decisiones productivas, decisiones de gestión de proyectos, pero la información la tenemos centralizada y depende de lo que queremos ver, la filtramos y la podemos acomodar. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de funcionamiento de utilizar tecnologías, ¿sí?, para concentrar la información, como veíamos hoy en la estructura, y cómo van trabajando sobre distintos niveles. Obviamente que todo esto funciona en un servidor en la nube. Ese servidor en la nube es el santo grial que nos permite unificar esa información, porque de alguna manera los equipos reportan a la nube y nosotros tomamos esos datos de la nube en la oficina y podemos concentrar esa información y volverlo a la nube procesada en un tablero de control. Entonces, esa es la idea de poder usar una gestión en la nube. ¿Y cuál es la idea de Big Data? Bueno, básicamente que los sistemas que tenemos nos dan mucha más información de la que hoy necesitamos, pero nos dan información que quizás en un futuro podremos necesitar, porque quizás hoy no cruzamos información de geoposicionamiento, pero en algún momento empecemos a trabajar sobre la gestión del combustible, el rendimiento de los kilómetros, los mejores recorridos, recorridos óptimos, y ya vamos a tener la información disponible, vamos a tener la trazabilidad suficiente, ¿sí?, como para tomar una decisión en ese momento. Eso es Big Data, es tener un montón de información, tener un montón de datos, poder almacenarlos en la nube, tenerlo disponible cuando querramos y poder explotar toda esa información para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso es un poco de lo que hablamos cuando hablamos de integrar estas tecnologías. Y para cerrar un poquito este módulo, les muestro algunos ejemplos y servicios que ofrecen empresas dentro de Argentina que integran estas tecnologías de cloud, de hosting, de Big Data y de IoT. Básicamente estamos hablando de esas por ahora. Hay empresas que ofrecen servicios de geoposicionamiento, como las que usamos nosotros, para logística, para empresas de servicios que están en la calle, para transporte de caudales, para lo que necesiten, servicios de geoposicionamiento. Para un montón de rubros, esto resulta algo crítico, para destinar recorridos, para asegurar la seguridad de la mercadería, un montón de cosas. La gestión de la flota, el consumo por kilómetros, la velocidad, quién es el chofer que está a cargo, si se abrió una puerta, si no, si se abrió la carga, si no, en qué estado está, si hay una falla en alguna parte del camión. Todo eso hoy hay un montón de empresas que lo ofrecen, las logísticas son grandes consumidores de este tipo de servicio y de vuelta nos permite integrar un montón de información en un tablero de comando conciso y hoy cualquier oficina de transporte puede ver toda su flota, en el lugar donde están y en qué estado está cada uno de esos camiones. ¿Sí? Se instalan sensores en los camiones, se comunican a través de Internet, eso va a un servidor de gestión en la nube, a un hosting, y de ese hosting se puede acceder a través de cualquier computadora o desde cualquier celular y uno puede conocer el estado de la flota de inmediato. Control de frío, lo mismo, un montón de empresas transportistas o de pymes que tienen cámaras distribuidas en distintos lados, pueden monitorear el estado, ver si hubo algún punto de vuelta generando una base de datos de un montón de información, si en algún momento se rompió la cadena de frío, ¿sí?, si hubo algún problema con el equipo, con la mercadería, y el monitoreo de activos. Estos 4 primeros que yo les pongo son tan importantes en nuestro país que lo ofrece, por ejemplo, Telecom. Telecom es una gran empresa, ¿sí?, que se encarga de, obviamente la conocen, está integrada con Fiverr, con Personal, y hoy Telecom, dentro de su rubro de grandes industrias y pymes, ofrece este servicio de forma directa. No estoy hablando de que una pyme ofrece este servicio. Hoy ustedes llaman a Telecom para un servicio a pymes y tiene todo un programa de gestión de flota donde le hacen la instalación en los camiones y le hacen el monitoreo de la flota. Ya hay grandes jugadores trabajando en esto. Pero bueno, hay otras tecnologías que también son muy útiles, como por ejemplo el monitoreo de redes eléctricas. Cada vez es más habitual que empresas transportistas de energía, en realidad pequeñas distribuidoras ya lo están aplicando también, como Denor y Edesur, pero las transportistas en alta tensión tienen monitoreo de redes eléctricas, pueden saber si hay una falla, en qué parte de su red está la falla, pueden saber cuál es el consumo de cada una de las fases y cada una de las líneas distribuidas a lo largo de su concesión, pueden saber el estado de los transformadores, cuál fue la última vez que se le hizo mantenimiento. Eh, entonces, también de esa manera generan un montón de información. Ya saben en las temperaturas del año cuáles son las zonas que más consumo tienen, cuáles son las zonas que más fallas tienen.
que más caídas de árboles representan para estar más frecuencia el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, de vuelta, se instalan sensores que monitorean esa red eléctrica, se conectan a través de internet a una red y esa red se ve en una oficina central de Edenor, por ejemplo. Eh, ¿Qué ventaja tiene esto? Antes, no digo que no pase, pero antes se cortaba la luz, salían 4 cuadrillas a recorrer dónde estaba la falla. A medida que esta tecnología progresa, uno puede identificar mucho más rápido el punto donde hay un conflicto y solucionarlo ya intentando o previendo cuáles son las posibles fallas inclusive. Eso es muy poderoso para lo que es la industria de servicio. Gestión de silos, lo mismo, un montón de empresas hoy en Argentina empiezan a tener una gestión inteligente de silos para saber qué es lo que está almacenado, cuál es el periodo de rotación, el volumen, la carga del silo, la temperatura, la humedad, gestión de granjas avícolas. A medida que nos empezamos a meter, sobre todo en Argentina, con lugares que necesitamos gestionar, que están repartidos a nivel geográfico, es más útil esta herramienta porque podemos concentrar toda la información de todos los puntos en la nube y verlo de manera centralizada. Como hablamos del monitoreo de los sistemas de riego, también lo mismo, es exactamente lo mismo. Recopilar información de humedad, de temperatura, de precipitaciones, de viento y programar cada vez de manera más efectiva el sistema de riego de campos, por ejemplo. Estas segundas 4 que están acá las ofrecen empresas en Argentina a esos sistemas llave en mano y ya es algo que existe hoy también. Que al final, como siempre, yo les dejo los links de las distintas fuentes donde están tomadas todo este tipo de información para que ustedes las tengan disponibles. Monitoreo de máquinas. Hoy hablamos de activos que son muy costosos, máquinas viales que oscilan entre 100 y 200 mil dólares. Entonces uno puede asegurarse que esa máquina esté trabajando, que esté funcionando, que estén geolocalizadas por si hay alguien que las roba o que cometa algún delito, asegurarse de que si tiene un problema de mantenimiento, tener un registro de las horas de uso, posicionamiento de buques, ¿sí? Flotas pesqueras, el uso de todo lo que es información satelital para el seguimiento de este tipo de cargas, saber cuánto tiempo estuvo en viaje, con qué temperatura, si en algún momento tuvo algún movimiento que desacomodó la carga o se excedió de la temperatura. Recolección de datos de medidores, por ejemplo. Es algo muy habitual para nosotros la toma de estado. En Argentina decir, che, pasó alguien que hace la toma de estado de los medidores. Bueno, de a poco es cada vez más habitual que eso se vaya reemplazando por un sistema de gestión en la nube donde se reporte de manera automática y las lecturas de consumo sean cada vez más precisas, más concisas y en tiempo y forma, ¿no? Que la factura del mes te llegue en el mes que tiene que ser y no con una lectura mínima, ¿sí? Todo eso es un poco las aplicaciones que estamos empezando a ver cuando hablamos de aplicación de IoT, de hosting, de gestión en la nube, un poco lo que podemos repasar, ¿sí? Y que ya están todas operativas en nuestro país. Bueno, acá la idea es pasarlo medianamente rápido, por una cuestión de tiempos, lo vimos en la clase pasada, vimos que hay distintos tipos de robots, ¿sí? Medio por tiempo surgieron primero los cartesianos, los Skara, hasta los antropomórficos, gran revolución cuando surgieron, sobre todo en las industrias de los montajes, en la industria automotriz, soldadura, pintura, procesos muy específicos que tienen mucho uso. Y cuando hablamos de industria 4.0, estamos hablando de que los grandes protagonistas son los robots A y B, que nos permiten hablar de depósitos, de movimientos inteligentes, de calcular las rutas, las trayectorias, y de los robots colaborativos que vienen a participar dentro de los procesos de montaje que son más complejos y que necesitamos más flexibilidad porque los puedo programar más fácil, porque los puedo preparar y porque puedo cambiarle el trabajo todos los días, ¿sí? Grabando distintos movimientos, distintas acciones. Integrar distintos robots también como una posibilidad hoy por hoy, que lo vamos a ver más adelante. Hablamos un poco de esto, hablamos de las aplicaciones específicas de la robótica para el transporte y la logística, la importancia de esto hoy en los robots que son de A y B. Si se acuerdan, vimos el caso de Amazon, que veíamos que tiene casi un robot cada 4,4 personas. Estamos hablando de la empresa con
más empleados a nivel mundial, tiene un robot cada 4,4 hacia 2017. No hay información más reciente, así que yo creo que eso debe seguir creciendo ese número. Eh, Hablábamos de la aplicación directa en los montajes, y ahí es donde empieza a competir el robot antropomórfico con uno colaborativo, porque en los montajes donde ya no cabía un robot por el espacio, por la zona de trabajo, por la seguridad, empezaron a ganar terreno los de tipo cobots. Hablábamos de procesos complejos como el corte, el mecanizado, soldadura, pulido. Otra aplicación que cada vez empezaba a ver más era para el reciclaje, tareas que de alguna manera implican seguridad, implican mucha productividad y muy monótono, donde a veces es difícil la presencia de personas, empiezan a trabajar también los robots. Es uno de los orígenes, el pick and place, todo lo que tiene que ver con manipulación a alta velocidad. Hoy los robots están esparramados por todos lados. Vimos el caso del robot de Festo, que es un robot de tipo tripod, que es como una modificación del cartesiano. Y vimos también la aplicación de robots en lo que son los procesos de medición y control de calidad, ¿sí? Sobre todo en la industria autopartista. Eh, Como grandes terrenos de aplicaciones de la robótica. Bien, ahora, ¿cómo empezamos a trabajar la integración de esta tecnología con otras y cómo impactan estas tecnologías en la industria? Algo vimos también, hoy les traigo un poco más de información. Vimos cómo empezábamos a combinar, por ejemplo, trabajos de pick and place con un sensor inteligente. Por ejemplo, si combináramos un pick and place tripod de Festo con una cámara, ¿sí? Podríamos hacer el piqueo y el acomodo de todos los productos y a la vez generar una foto de cada uno de esos productos para la trazabilidad y el control de calidad. Entonces integramos manipulación con control de calidad con un sensor inteligente. Ese es es una integración recontra poderosa, que después vemos el tema de los costos, pero que hoy ya está disponible en el mercado. Otra aplicación es el tema del agro, de incorporar un montón de sensores inteligentes, como eran los de humedad, de temperatura, de precipitaciones, eh, por ejemplo, para poder también obtener fotos de distintos estados del cultivo, ¿sí? En un robot del estilo, por ejemplo, A y B, que me permita fijar trayectorias y recorrer todo el campo, ¿sí? Entonces ahí de vuelta trabajamos en un robot A y B integrado con un montón de sensores inteligentes para recopilar información en todo el campo, sería, ¿no? Nuestro campo de aplicación casualmente sería. Yo les traía otro ejemplo más, que lo comenté en la clase pasada, que era la integración de un robot de A y B con un robot colaborativo, ¿sí? Fíjense en que hay una empresa que se dedica específicamente a fabricar robots A y B que se acoplan con los de Universal Robots, que son los colaborativos. Eh, entonces ahí explotamos todas las ventajas que tenía un cobot, que era la posibilidad de, como es más liviano, trasladarlo, de programarle distintas tareas, ¿sí? Porque es un sistema de programación más fácil. Bueno, entonces, además de todo eso, si yo lo sumo a un robot del estilo A y B, puede hacer que se mueva por toda la planta, por todo el depósito, de forma inteligente, que no se choque con ningún obstáculo, que calcule trayectorias que vayan en el menor tiempo posible y que trabaje de manera integrada con las personas en distintas partes o procesos productivos. Ahí tenemos otro ejemplo de integración, en este caso de dos tecnologías robóticas, ¿sí? Y ahí les dejo algunos comentarios que obviamente logran ampliar el área de trabajo, que aumentan muchísimo la posibilidad de manipulación, porque agregamos movimientos, lógicamente, podemos llegar a distintas ubicaciones y posiciones, ¿sí? Hay empresas que trabajan específicamente en darle mayor flexibilidad a lo que ya se está usando hoy, que son los cobots. Eh, este era el otro ejemplo que les quería decir. Después también dentro de la bibliografía les dejo los links a estas empresas como para que puedan ver un poco los productos que tienen. Otra integración de tecnologías, ya lo vimos en la clase pasada, pero igual de importante, cómo se integra la robótica con la impresión 3D. Un montón de lugares donde la robótica no podía llegar por costos, por complejidad.
Hoy la impresión 3D, en este caso, por ejemplo, integrándose con esta tecnología, nos permite romper mucho más fácil esa barrera. Entonces ahora, cualquier persona con capacidad y curiosidad y un poco de tiempo puede tener un robot, un brazo robótico articulado en su casa. Aplica para universidades, para escuelas técnicas, para pymes, para empresas que tienen comercio, que quieren probar, mejorar su productividad. Entonces, uno entra a internet, busca el modelo, se lo descarga, empieza a programar el robot. Entonces, de repente tiene un robot por 15.000 pesos, 20.000 pesos, y lo puede ayudar a hacer un proceso de manipulación de algo o automatizar una parte del proceso. Entonces, la impresión 3D, sobre todo, que nos ayuda a trabajar esto, es que cada vez las excusas valgan menos. ¿Sí? Entonces, romper esa barrera económica y hacer algo más accesible. Ese es otro ejemplo de integración, impresión 3D, robótica. ¿Sí? Y con estos ejemplos cerramos un poco lo que es la integración de tecnologías dentro de la rama de robótica. Robótica con sensores inteligentes, distintas robóticas como A y B y colaborativo, y robótica con impresión 3D. ¿Sí? La idea es que vayamos repasando un poco todas esas integraciones y esos mix que vamos haciendo eh, para empezar a entender de verdad cómo funciona la industria 4.0, que le sacamos el jugo ahí, mezclando las tecnologías. Eh, bueno, para repasar un poco algo que ya vimos de todo lo que es el impacto de estas tecnologías, sobre todo de la realidad virtual y de la simulación. Si hablábamos de realidad virtual, de tecnologías inmersivas, hablábamos de estos sectores, ¿sí? Como para repasar, no sé ya si se lo acordarán. Hablábamos de prototipado virtual, del el campo de aplicación en la educación, en el entretenimiento, en una industria que es más grande que el cine hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con recorridos virtuales, el entrenamiento, capacitación de las personas, como motor de venta, esta tecnología a través de los catálogos virtuales, la posibilidad de darle una herramienta al sector de soporte, de servicio técnico, de mejorar el servicio técnico, y para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Entonces, de vuelta, estas tecnologías generan un impacto en todos estos sectores muy poderosos, como lo fuimos viendo en el momento. Vamos a repasar algunas cosas nada más. Cuando hablamos de prototipado virtual, hablamos de la importancia de utilizar estas tecnologías para hacer, por ejemplo, dimensionamientos estéticos, para tomar las primeras formas, para ver si lo que estamos diseñando encastraría, por ejemplo, con otra pieza existente, ¿sí? Y hacer todo eso sin costo, sin fabricar nada, sin tener nada físico, probando a ver cómo podría interactuar eso objeto que teníamos en la cabeza, que tenemos en la compu dibujado en 3D, con algo que tenemos físico. Entonces, el prototipado virtual es una primer barrera que podemos romper tratando de encastrar algo que está en la cabeza, algo que está en la compu, con algo que está real. Es el primer paso. Podemos hacer la primera prueba sin apostar nada, sin producir nada. Después, si va bien, inclusive lo podemos imprimir en 3D, por ejemplo, y hacer con muy bajo costo una primera prueba o un prototipo. Entonces ahí empezamos de vuelta a trabajar sobre la integración de estas tecnologías. Educación, ¿sí? Es un campo que todavía falta explotarlo muchísimo más, pero la idea de poder hacer una inmersión, ¿sí? De los alumnos y que puedan aprender sin riesgo y que puedan aprender accediendo a lugares que por ahí por una barrera geográfica o de distancia no pueden, ¿sí? Hacer un aprendizaje más dinámico, más interesante, ¿sí? Qué importante que es trabajar sobre la educación, seguimos enseñando de la misma manera hace 100 años y creo que esto empieza también a romper un poco con esos esquemas. El entretenimiento, lo vimos en su momento, es un rubro en el que muchas veces se hablaba mal o se lo despreciaba. Había grandes empresas que no entraban a jugar en el rubro de entretenimiento y hoy se volvió un rubro que factura millones. Hay torneos de juegos online, hay un montón de empresas que facturan mucho dinero con la industria del entretenimiento y en el caso de las tecnologías de realidad virtual pasa lo mismo. Hay un montón de empresas como Facebook, lo ve tan en serio que hasta cambió el nombre
porque se va a dedicar cada vez más a un mundo virtual. Eh, entonces, hay un montón de empresas que están empezando a jugar en este nicho, que desarrollando productos de entretenimiento, desarrollando accesorios, ¿sí? Que hagan que tu interacción con ese mundo sea cada vez más realista. Los recorridos virtuales, ¿sí? De vuelta a lo mismo, tratar de generar, ¿sí? Un layout y hacer una implantación ficticia, ver cómo eso impactaría en la planta con la parte que tengo existente, hacer un recálculo, hacer un redimensionamiento sin arriesgar nada, sin poner un ladrillo, hacer una capacitación de una persona que todavía no visitó una planta o que va eventualmente a viajar, mostrándole de antemano el lugar, el entrenamiento de la gente. Vimos durante el seminario del módulo 1 eh, cómo se está usando la realidad virtual para las capacitaciones de seguridad e higiene, para la capacitación, por ejemplo, en el manejo de autoelevadores, manejo defensivo, manejo de camiones, bueno, todo lo que tiene que ver con entrenamiento de lugares complejos que uno necesita minimizar el riesgo, está usando un montón las tecnologías de realidad virtual. Y también vimos una aplicación que para mí tiene mucho poder en los tiempos que se vienen, que tiene que ver cómo usamos estas tecnologías también para diferenciarnos como motor de venta, la posibilidad de salir a ofrecer un catálogo virtual. Vimos el caso de IKEA, esa empresa que vende muebles, tiene un catálogo virtual, uno elige el producto que quiere y lo escanea en su ambiente y puede ver cómo quedaría el sillón, cómo quedaría la mesa, cómo quedaría el adorno. Entonces eso primero nos diferencia de la competencia, nos hace tener una mejor relación con nuestros clientes, acercándole el producto a la casa sin comprarlo, poder elegir el color, poder verlo y generar que si se efectúa esa compra sea mucho más segura también, porque el cliente ya sabe que lo quiere, porque lo probó, lo vio y sabe qué es lo que necesita. Eh, entonces, bueno, esos son un poco todos los impactos que genera esta tecnología y cómo se van integrando también con otras. Bien, es el caso del servicio técnico, el soporte, la posibilidad que tenemos hoy de tener servidores en la nube, por ejemplo, y tecnologías de realidad virtual solapadas. Entonces uno puede estar haciendo el asesoramiento de una empresa estando en el otro continente, el otro lado del mundo. Entonces veíamos esto que era muy poderoso, por ejemplo, con los Google Glass. La posibilidad de colocarse un instrumento que tenga una realidad mixta, y ahí en ese caso, si tengo que recibir un soporte técnico, poder recibir la información, poder verla al mismo tiempo que estoy viendo el problema, ¿sí? Y poder compartir online lo que yo veo con la persona que me está ayudando y generar fotos, historial, trazabilidad y almacenarlos en la nube, ¿sí? Entonces, de vuelta, generar muchísima información para después la toma de decisiones. Es otra forma de integrar todas estas tecnologías. Y trabajar sobre el diseño y desarrollo de productos. La combinación que sale natural con todo esto ya lo vimos, que es la impresión 3D. Entonces yo puedo trabajar en la compu, lo materializo, lo miro en la realidad virtual, le doy forma, lo giro, lo miro. Cuando estoy seguro que eso va, que es lo que necesito, me hago un prototipo a escala, lo pruebo, lo tengo físicamente con una impresión 3D, puedo probar dimensiones, espesores, y si eso funciona, ya tengo mucha más seguridad a la hora de lanzar un producto. No lo vimos a esto y nos quedó como otra de las tecnologías que generan gran impacto en lo que es la industria 4.0. No quería dejar de mencionarlo, que tiene que ver con la potencia de lo que es procesos de simulación. Hoy podemos hacer simulaciones computacionales de procesos productivos enteros. Podemos colocar los parámetros y hacer la simulación, ¿sí? Y ver cuáles serían las respuestas de un reactor, si cambian estas condiciones o si cambian estas otras, ¿sí? Hay que obviamente trabajar con un motor matemático que tiene que ser lo suficientemente bueno para que esas respuestas sean representativas. Pero hoy tenemos la posibilidad de simular procesos productivos enteros. El ejemplo que les puedo dar es el ejemplo que vimos en el módulo 1
del simulador petrolero, en el proyecto en el que estuve trabajando, que se simula el proceso productivo entero de perforación. O sea, hay un proceso simulado 100% de perforación petrolera a través de un motor matemático que se desarrolló. ¿Sí? Entonces, esa es una aplicación directa de la simulación. Otra aplicación que se usa mucho habitualmente es toda la simulación de lo que es fluidodinámica, es cómo repercuten las instalaciones, ¿sí? Dentro de mi conducción de fluidos. Esto se usa mucho en la industria petrolera y se usa también para todo lo que es piping, tracing, conducción de fluidos, obviamente que tienen alto valor agregado. Golpes de ariete, cómo es el intercambio de temperatura, la turbulencia, bueno, simular un montón de cosas dentro de lo que es la conducción de fluidos. Para el desarrollo de la parte aerodinámica, ¿sí? Hasta hace no mucho la única forma que teníamos de esto era ir a una universidad, a un túnel de viento, por ejemplo, y hacer pruebas y hacer prototipos. Hoy se sigue haciendo, pero agotamos muchas más instancias haciendo simulaciones aerodinámicas, llevándolo a condiciones extremas que quizás no podemos recrear ni siquiera en un laboratorio. Y acá no hay límites, podemos ser tan extremos en las condiciones como querramos. Entonces, de vuelta, podemos someter productos a pruebas que antes no lo podíamos hacer. ¿Sí? Y hoy hay un montón de programas que ya tienen el motor matemático incorporado, en las últimas dos que dije, en lo que es fluidos y en lo que es aerodinámica, y uno simplemente carga el modelo y hace la simulación, lo corre y puede ver cuál es el resultado. Simulaciones de automatizaciones, eso es algo que es bastante interesante. Grandes empresas que se dedican a la automatización, como Siemens, Schneider Electric, ABB y Festo, todos tienen software donde cargan sus modelos de robots, de actuadores, de controladores y van integrando y pueden probar, ¿sí? La máquina, el automatismo que ustedes tenían en mente, que creen que van a desarrollar, lo pueden probar en un entorno virtual. Entonces, integran los distintos modelos de actuadores, los vinculan. Yo hablo, por ejemplo, del defesto que conozco. Uno dice, bueno, si cómo es el acople mecánico, cómo es la interacción, le calcula las fuerzas, les puede verificar si hay un accionamiento de un actuador que está mal dimensionado y ya sugerirles un modelo superior y ver inclusive cuál sería la velocidad total del ciclo, porque uno prueba esa simulación, ¿sí? Y puede ver cómo se solapan esos tiempos y obtener un tiempo estimado de ciclo total. Entonces, si uno tiene que evaluar la productividad de esa mejora, es súper poderosa esa herramienta. La posibilidad de hacer una simulación completa de una automatización es muy poderoso también. Bueno, hoy hay simuladores para procesos de forjado, para evaluar las deformaciones. Yo estuve presente en un curso del INTI donde ellos contaban la experiencia que habían tenido, no sé si por ahí será con alguna empresa que conozcan ustedes, pero habían hecho simulaciones para mejorar el proceso de forjado. No tanto el proceso, sino más bien la matriz y el molde para ahorrar material. Eh, entonces, de vuelta, estas tecnologías nos ayudan a trabajar sobre la productividad, pero también sobre el uso eficiente de los recursos para mejorar la materia prima, para ahorrar, para generar ahorros y disminuir el desperdicio. Eh, entonces, hoy hay un montón de programas que nos permiten decir, che, ¿y si hacemos este cambio y no hacemos ninguna matriz, no gastamos plata, no hacemos ningún molde, ¿sí? Y lo podemos probar y asegurarnos que eso funcione antes de hacer la inversión? Y algo que se utiliza un montón también es toda la verificación y análisis de estructuras. Hoy, por ejemplo, si hacemos una estructura metálica para una nave industrial, cualquiera de las empresas líderes en el país, Metal, RR Construcciones, Bautec, cualquiera, tienen softwares donde hacen análisis de estructuras y nos garantizan, ¿sí?, cuál va a ser la respuesta de esa estructura en las condiciones donde se van a montar. O sea, no es lo mismo una estructura que se va a montar en Chaco que una vez se va a montar en Tierra del Fuego, que una vez se va a montar en Buenos Aires. Entonces uno puede simular, ver cuál es el promedio de los vientos, de las temperaturas, de las precipitaciones, cuál es el suelo, meter todo eso en un software y hacer un análisis estructural. ¿Y eso qué nos permite? Estar más seguros a la hora de hacer una nave y además optimizar los costos, porque no se olviden que como todos
los ingenieros hay coeficientes de seguridad y son empíricos. Entonces uno siempre termina multiplicando por 1,5, por 2 o el por las dudas, y la idea es que estos sistemas nos ayudan a estar cada vez más finos en ese cálculo, cada vez más competitivos en términos de costos y cada vez más realistas. Y esa es la idea también del análisis de estructuras, por ejemplo. Entonces, dentro del campo de simulación, tenemos estos grandes rubros que hoy ya están difundidos, que se usan habitualmente, y que hay empresas hasta líderes de software que son más confiables que otros. Hoy quería hablarle un poco también de las aplicaciones que tiene la impresión 3D, que tiene infinitas y combinaciones muy interesantes con otras tecnologías. Les voy a contar algunos casos muy puntuales y les voy a dejar información para que si quieren se interioricen un poco más. Campos de aplicaciones, muchos. Medicina, odontología, construcción, arquitectura, diseño, arte, educación, productos de consumo, directamente productos de consumo, ¿no? Industria y hasta la industria aeroespacial y militar. O sea, cuando hablamos de impresión 3D, hablamos de que viene a ofrecer soluciones o herramientas útiles para casi todos los sectores a nivel mundial, porque acá está desde la salud hasta la educación, hasta la industria en general. Vamos a ver algunos ejemplos del impacto de estas tecnologías en los distintos rubros. Antes de eso, quiero que piensen cuál es la función de algo impreso en 3D, porque en base a esa función que uno quiere que cumpla, yo entiendo que esto lo deben haber visto bastante bien con Eduardo seguramente y con Juan, que les dio la clase, trabajan conmigo en la universidad, pero para repasarlo al menos. Depende de la función y el objetivo que yo tengo cuando voy a hacer una impresión en 3D, lo puedo dividir en un prototipado, por un lado. Yo quiero hacer un prototipo, quiero ver algo, quiero previsualizar algo físico. Por un lado, puedo hacer de alguna manera una evaluación del concepto, quiero ver si lo que yo diseñé, cómo quedaría, ¿sí? Industrias de envases, por ejemplo, usan mucho la impresión 3D para ver cuestiones de terminaciones, si es útil, si no, cómo encastra una cosa con la otra. Y por el otro lado, puedo obtener un prototipo funcional, es decir, che, ¿cómo quedaría? E inclusive hacer algunos usos pequeños, ¿sí? Entonces este es, por ejemplo, un estator impreso en 3D o un joystick. Entonces, ahí sí ya hago un prototipo funcional, lo armo, lo pruebo y me fijo en vivo y en directo cómo sería el producto. Después lo paso, si quieren, a un sistema de producción en serie, pero puedo hacer un prototipo funcional. Entonces, una función o objetivo de la impresión 3D puede ser el prototipado. Y el otro objetivo puede ser tener una pieza final, porque realmente pueda fabricar una pieza para el uso final. Y ahí la impresión 3D es muy interesante para producciones de bajo volumen. Entonces, por ejemplo, en las industrias automotrices se usa mucho la impresión 3D para generar herramientas totalmente estandarizadas. Entonces, empresas como Mercedes-Benz tienen impresoras 3D, ¿sí? Stratasys de muy alta calidad, donde se imprimen sus propias herramientas. Entonces, de repente, en la línea de montaje uno ya no tiene una llave combinada 19 y una llave francesa. Uno tiene una llave que tiene 3 puntas porque tiene una medida justa para cada una de las partes que en ese proceso necesita ajustar. Entonces optimizo los tiempos porque tengo una herramienta diseñada a medida, pero es una pieza final de bajo volumen, ¿sí? Y el otro gran nicho que tiene la impresión 3D es hacer una pieza funcional, final, yendo a la personalización. Entonces de repente yo puedo tener piezas impresas en 3D como zapatillas o anteojos, donde puedo hacerlo del color que quiero, con la combinación que quiero, y si me aprietan la nariz lo hago un poco más ancho, y si me aprietan las ya no soy 39 ni 40, soy 39 y 3/4 de talle, no hay problema. Entonces a eso apuntamos cuando hablamos de impresión 3D, a trabajar sobre este mundo, piezas finales y prototipos y cada uno con sus nichos. Para entender un poquito más de nichos de impresión 3D, podríamos tratar de entender estas gráficas. A mí me gustan las gráficas, debe ser por la carrera, por la formación, pero si ustedes ven en este gráfico, tenemos en el eje Y, ¿sí?, el costo por unidad,
y en la variable independiente tenemos la cantidad. Entonces, si vemos una curva de manufactura total, es donde uno entiende la economía de escala, es decir, se nos hace cada vez más barato producir a medida que aumentamos el volumen, ¿sí? A medida que tenemos más escala, somos más competitivos, por decirlo de alguna manera, en una manufactura tradicional. Ahora, si miramos el gráfico de impresión 3D, vemos que el costo es prácticamente unitario, es decir, independientemente del volumen, el costo es siempre el mismo. Es la hora de impresión y la materia prima, no hay otra variable. Entonces, si trabajamos en altos volúmenes, es probable que sea muy costoso trabajar con impresión 3D. Ahora, cuando vamos a bajos volúmenes, un sistema de manufactura tradicional puede ser muy costoso o inviable, y ahí es donde aparece la impresión 3D como una alternativa, ¿sí? En ese gran nicho de bajo volumen. Y lo podemos ver también en este gráfico, que ya no es por el costo, sino que es por la complejidad. Entonces, también hay otra gran oportunidad en productos que son muy complejos. Había cosas que eran imposibles de fabricar, que con una tecnología extractiva, por ejemplo, con un mecanizado, con un torneado, yo no podía obtener ciertas figuras. Entonces, por ejemplo, en lo que es el mercado de competición automovilístico, había, no sé, mangueras, ventilaciones que eran muy complejas por la forma, yo no las podía hacer con sistemas tradicionales, ni con inyección, ni con una tecnología extractiva. Entonces, de repente, hoy la impresión 3D me permite resolver figuras muy complejas, ¿sí? Que no podían fabricarse antes debido a su complejidad y hoy las podemos fabricar. ¿Por qué? Y porque la impresión 3D puede realizar soportes que después se diluyen, se disuelven o simplemente los saco. Entonces puedo hacer prácticamente cualquier forma geométrica de cualquier forma. Entonces, la impresión 3D tiene dos grandes campos de aplicación y dos utilidades muy fuertes, en bajos volúmenes y en altas complejidades. Entonces ahí es donde podemos empezar a generar productos que antes no existían. Algunas aplicaciones de medicina, se los dejo simplemente para que lo tengan, lo voy a pasar rápido a esto. Prácticas profesionales de medicina. Ahora cada vez es más habitual ver lo que antes era conseguir un esqueleto, ahora lo podemos tener impreso en 3D y además hay impresiones 3D con otras tecnologías que no son las impresoras 3D más clásicas, que inclusive pueden recrear varias partes, ¿sí? Pueden recrear los tejidos, los huesos, ¿sí? Y pueden recrear prácticamente la mano completa, por ejemplo, para estudiar, para practicar una cirugía, una fractura, para analizar cosas por el estilo. Otro uso es romper la barrera de las prótesis. Hoy esto era un problema muy grave hasta hace unos años y hoy podemos tener prótesis muy económicas y súper amoldadas. Entonces ya no es más, de vuelta, cuando trabajamos sobre bajos volúmenes, no hacemos la misma prótesis para todos y bueno, para algunos se adaptan, a otros les molestan. Hoy hacemos una prótesis para cada persona, tomando las medidas bien, haciéndolas mejor y muchas más económicas. Y otro caso que a mí me parece muy interesante es la bioimpresión. Pueden buscar, el Fleming está trabajando mucho sobre esto, que es la impresión de huesos y de cartílagos a través de biocomponentes. ¿Sí? Esa foto es real de una oreja, de un cartílago. Entonces cuando hablamos de impresión 3D no hablamos solamente de plástico, hablamos de un montón de cosas. Es una tecnología justamente, es un estilo de fabricación aditivo. Se pueden aplicar a un montón de materiales. Podemos imprimir metales, podemos imprimir cerámicos, biocomponentes. Estamos hablando de una tecnología. ¿Sí? Odontología, sobre todo en la parte metálica, esto se usa cada vez más. ¿Sí? Piezas de mejor calidad, de mayor precisión, más ajustadas. Ahora podemos empezar a combinar. Hacemos un scan 3D de la boca de una persona y a partir de ese scan generamos la pieza exacta que necesita ese paciente. Hay empresas acá que se dedican a la impresión 3D de piezas dentales en metal, por ejemplo, o directamente en plástico de los moldes como la imagen del medio, para tomar moldes que por ahí antes eran de yeso, hoy lo hacemos con un scan 3D y una impresión. Bueno, ni hablar de la parte de la construcción y la arquitectura, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando uno hace un planeamiento urbano y quiere materializar,
en ciudades que se piensan a conciencia, puede hacer una impresión 3D, hacer un replanteo. Está cambiando un poco la forma en la que se trabajaba en la arquitectura, haciendo maquetas que pueden ser también volúmenes impresas en 3D, otro campo de aplicación, por ejemplo. Y ahí también podemos combinar, ¿no? Realidad virtual en un proyecto de, por ejemplo, de un estudio de arquitectura que quiera vender un edificio, hace el prototipo en la compu, hace el modelado, lo lleva a realidad virtual y después imprime una maqueta. Entonces también tiene un motor de ventas mucho más poderoso ahora, no solo un render. Esto se lo dejo también para que vean un poco cómo fue impactando estas tecnologías en distintos lados. Hoy hay artistas que generan obras de arte impresas en 3D, con lápices, con máquinas. La industria del cine recrea muchos personajes a través de la impresión 3D o partes de la industria cinematográfica a través de la impresión 3D. Eh, Piezas personalizadas de diseño, ¿sí? Con esto de trabajar sobre la personalización, toda la parte de productos de consumo, ¿sí? Que no es un nicho menor para nada, tiene dos grandes lugares donde se usa mucho, que es el sector de juguetes y de deporte, de vuelta, porque son lugares en donde vale mucho la personalización y que quizás a veces es muy importante el plazo de lanzamiento. Cuando hay algo que se pone de moda, por ejemplo, cuando hay una película o algo y hay que lanzar un juguete rápido o hay que hacer un volumen bajo, esta tecnología también es muy tentadora. Entonces ya tenemos juguetes que están impresos en 3D, empresas que se dedican a dibujar y publicar sus modelos y los venden. Entonces uno puede comprar un modelo de dibujo, lo baja a su compu y lo imprime. Inclusive hay algunos libres también. Y la parte de deportes, y sobre todo deporte de altos rendimientos, donde muchas veces hay que colocar protecciones o hacer cosas a medida y son muy personalizadas. De vuelta, es tan bajo el volumen que la impresión 3D es una excelente solución. Y bueno, acá es un poco más del palo donde les puedo comentar la parte de la industria. Se pueden hacer piezas funcionales para hacer, por ejemplo, campañas cortas o publicidades. O sea, ahí hay una foto de un molde para una inyección completamente funcional impreso en 3D. Obviamente que no va a durar lo mismo que un molde hecho con un sistema tradicional de mecanizado, pero para partidas cortas puede funcionar perfecto y no incurre en altos costos. La industria, por ejemplo, aeronáutica, está usando mucho la impresión 3D para componentes que tenían muy bajo volumen y no se podían hacer antes. La empresa Stratasys es la líder mundial en impresión 3D y firmó algunos convenios con la empresa Boeing, por ejemplo, para hacer partes de los aviones. Ahí vemos una pieza que es de la ventilación, ¿sí? Entonces era mucho más económico para ellos hacer la impresión de cientos de estas piezas por año que hacer una matriz, un molde, inyectarlo y que después quizás lanzaban una partida de Boeing y cambiaban el modelo y tenían que hacer otra matriz para otra inyección. Entonces la impresión 3D de vuelta para piezas funcionales en la industria, sobre todo cuando se trabaja con bajos volúmenes, es una tecnología súper disruptiva. Por eso yo les hablaba de herramientas personalizadas o de, por ejemplo, la industria aeronáutica que tiene partidas cortas. Entonces, eso es muy bueno en la impresión 3D porque estamos de este lado de la curva, donde es más económico. Y para todo lo que es la parte de ergonomía, para todo lo que es la parte de ergonomía y de diseño de producto, también la impresión 3D hoy es buenísima. Ahí hay por ejemplo, un generador eólico vertical, axial, impreso en 3D, entonces uno puede verificar la aerodinámica, más allá de que lo simuló, lo puede ver, lo puede probar, lo puede colocar y ver si funciona. Sí, ahí recién encarga la producción de miles, pero imprime tres y se asegura de que todo funcione. El estudio de la parte ergonómica también es súper importante a la hora de hacer el desarrollo y diseño de producto. Y de ahí ya la realidad virtual nos queda medio corto, porque si trabajamos con ergonomía necesitamos probar el producto, necesitamos verlo, si realmente se adapta a nosotros. Bueno, entonces ahí la impresión 3D resulta muy útil. Y acá les quiero comentar un par de datos que son súper interesantes. La industria aeroespacial y militar tiene una característica que hace que hoy la impresión 3D esté haciendo estragos en este rubro, que es que todo
es de bajo volumen, generalmente son innovaciones rápidas, ¿sí? Son soluciones que deben ser flexibles, ¿sí? Porque cambian constantemente y se actualizan y se mejoran. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de impresión 3D para drones, aviones a control remoto dentro de la industria militar. Estamos hablando del uso de impresión 3D en la industria aeroespacial. Esa foto es de un satélite que se envió al espacio, que está en órbita hoy, y todo lo que es esa estructura que se ve, esa parte gris, ¿sí? Está, creo que es como la que engancha en unos paneles de parte del satélite. Se hizo en impresión 3D, lo hizo también la empresa Stratasys. Eh, yo acá les dejo un par de datos. La impresión 3D, entre las muchas cosas que nos permite regular la densidad. Eso era algo que era imposible antes también. Es decir, uno hacía una pieza de aluminio, el aluminio tiene una densidad. Podía trabajar sobre una aleación que sea más liviana o más resistente, punto. El metal tiene su densidad. El plástico, depende del plástico, tiene su densidad. No podíamos hacer demasiado. Podíamos regular los espesores, podíamos acomodar. Lo más disruptivo de la fabricación aditiva es que como nosotros trabajamos capa a capa, elegimos el porcentaje de relleno que queremos. Y no solo el porcentaje de relleno, sino que elegimos también la trama de ese relleno. Entonces yo puedo trabajar con una trama de panel de abejas, con una trama romboidal, puedo cambiar, hacer ingeniería sobre esa trama para darle más resistencia y más flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ese componente, si se verifica los esfuerzos de corte, se trabaja en la densidad y se trabaja en la distribución de panal de abeja, por ejemplo, yo puedo tener una pieza que quizás tenga un 15% de relleno y puedo tener exactamente la misma pieza que la veo igual y una es mucho más liviana que la otra, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes sabían, pero más o menos el costo de poner 1 kilo en órbita, o sea, si nosotros quisiéramos llevar 1 kilo en órbita, lo quisiéramos lanzar a órbita, el costo era más o menos de $2000. Entonces, la importancia de trabajar en el diseño de esto para ahorrar el peso es un costo directamente económico muy grande. ¿Sí? Si bien hoy eh, hay un montón de noticias y pueden leerlo, justamente SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, y Blue Origins de Jeff Bezos, están trabajando en mejorar muchísimo esto. O sea, hoy, en la actualidad, en 2021, lanzar 1 kilo a órbita sale $600, pero igual siguen siendo costos altos. Trabajar sobre el diseño para hacer las cosas más livianas, ¿sí? Es algo mucho más fácil con la impresión 3D, porque lo hacemos desde el diseño, lo hacemos en la compu, lo estudiamos, lo modelamos y lo imprimimos, jugando directamente sobre el porcentaje de relleno que queremos. Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de impresión 3D. ¿Sí? En la estación espacial hay una impresora 3D. ¿Y por qué hay una impresora 3D? Porque no sabemos qué pueden necesitar ni qué se les puede romper. Entonces, como sale tan caro tener stock, no queremos tener stock, queremos tener algo que cuando se me rompa lo pueda fabricar. Entonces ahí empezamos también de vuelta a generar ese impacto en las tecnologías. Pensar en que quizás en un futuro no tan lejano, de hecho hoy ya lo pueden hacer, si uno tiene una impresión 3D en su casa y se le rompe una pequeña pieza de plástico del auto o de un electrodoméstico, hay empresas que tienen su librería abierta y ustedes pueden entrar e imprimirse el engranaje de la batidora si se les rompió. Lo mismo le pasa a los muchachos de la Estación Espacial Internacional. Si se les rompe algo, les falta algo, quieren hacer un soporte, quieren hacer una modificación, van al impresor y lo imprimen. No tienen que tener las cosas guardadas, no tienen que tener stock, ¿sí? Porque si quieren hacerle además una modificación porque hay algo que necesitan hacer mejor o quieren mejorarlo, lo hacen. Y hablamos de eso cuando hablamos de flexibilidad y del impacto de estas tecnologías. Y le voy a dejar el último caso que me parece que está buenísimo, que es este dron. Al final tienen un link también, que son dos hermanos que viven en Afganistán, que a partir de la plataforma de Starter, no sé si conocen, hay mucha gente que tiene su proyecto, lo sube a la plataforma de Starter y busca financiamiento, ¿sí? Eh, Hay dos hermanos que viven en Afganistán que inventaron este dron que está impreso en 3D
Creo que consiguieron ya como $150.000 hace como 5 años que está este proyecto para financiarlo. ¿Y cómo funciona? Integremos tecnologías. Integramos la tecnología de un dron, tecnología abierta con Arduino, con motores, impresión 3D para el cuerpo, para fabricarlo, sensores para poner un detector de minas y llevemos el dron al campo y pongamos un dron que nos ayude a encontrar minas abandonadas y enterradas en terrenos bélicos. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de integrar estas tecnologías, habla de esas cosas, de gente con buena voluntad, que tiene la capacidad y que publica sus proyectos, consigue la financiación y de alguna manera integra esto en vivo y en directo, generando soluciones para toda la sociedad. Al final yo les dejo la nota, y es buenísima, pueden conseguir mucha información respecto de esto, eh, pero son ejemplos concretos de cosas que hace la gente y que de alguna manera intenta dar soluciones a problemáticas. Eh, Así que les quería mostrar ese ejemplo también como para tratar de cerrar un poco todo el impacto que pueden generar tecnologías como la impresión 3D. Y una pequeña deformación de lo que es la impresión 3D, que es el escaneo, tiene dos grandes aplicaciones muy importantes. Por un lado, el control de calidad. Esto se está usando mucho en la industria automotriz. Mercedes-Benz hace control de calidad de los blocks de motor con el escaneo 3D. ¿Cómo funciona? Y el concepto es muy, muy sencillo. Eh, Uno tiene un modelado 3D, por lo cual parte de un dibujo en 3D del bloque de motor, que eso es lo que en definitiva después se manda a fabricar las piezas para el mecanizado, los moldes, todo. Entonces yo ya tengo mi pieza en 3D. Después tengo mi pieza física, es decir, el bloque que fabriqué. Y después tengo un escáner. Entonces yo escaneo la pieza funcional que tengo, lo que fabriqué, y ese escaneo me da otro modelo en 3D, me da la pieza real, ¿sí? Y yo en el dibujo, con distintos programas, superpongo la pieza que escaneé con la pieza que dimensioné, la superpongo y me crea esa curva de colores que ven ahí. Entonces yo le preconfiguro las tolerancias y puedo saber qué partes de mi diseño están fuera de tolerancia y cuáles no. Entonces, en esa pieza que está ahí, supongamos que fuera de tolerancia es un cierto error, las piezas que están en rojo, las partes de la pieza que están en rojo estarían fuera de tolerancia. Entonces ahí yo hago un control de calidad súper minucioso y además uno a uno, porque yo puedo instalar un escáner dentro de mi línea de producción y hacer control de todos los blocks. De las partes que para mí son críticas de mi producto, le puedo hacer un control uno a uno, superponiendo el diseño que yo hice con el real que me dio el modelo 3D del scan. ¿Sí? Entonces es un control de calidad en línea, sobre la línea productiva directamente. Y eso es algo muy poderoso que se está empezando a ver con lo que es el scan 3D. Y el otro campo de aplicación fantástico para nosotros y sobre todo en Argentina es la ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir esto? Digitalizar un modelo real. Entonces yo tengo un escáner 3D, tengo un producto y tengo que hacer la ingeniería inversa, entonces lo escaneo y de repente ahora ya tengo un modelo de algo real que puede ser de un producto que no está en el país, que no se consigue, que no se produce, de un competidor. O sea, hoy estamos rompiendo las barreras también a eso. Ya no es tan importante ser celosos del diseño, porque de última lo puedo escanear y lo tengo disponible. Y eso se usa también en un montón de productos. Hay bases de datos de modelos 3D abiertos. O sea, hoy va a una librería y se baja cualquier modelo 3D. Hay un montón de gente que se dedica a escanear cosas y las sube de manera abierta a la web. Entonces, de vuelta, si yo no tengo el plano del engranaje que se me rompió de la batidora, lo podría escanear y lo imprimo. Ni siquiera lo necesito dibujar. Lo podría escanear. Eh, entonces, eso en el campo de la ingeniería inversa es súper poderoso. Y después tenemos en el mercado un montón de tipos de escáner. Tenemos escáner que se acoplan a tablets o a celus. Tenemos escáner profesionales móviles como el de la foto. Y tenemos escáneres que son fijos, donde yo coloco la pieza, tienen mayor precisión, pero tienen obviamente un volumen más chico. Y en esa plataforma va girando a una velocidad el objeto y voy haciendo el scan. Y hay de los dos estilos. Eh, las mismas empresas que fabrican impresoras 3D también fabrican escáneres, las líderes a nivel mundial, me refiero. Eh,
Y bueno, para ir cerrando un poco, quería dejarles y que reflexionemos sobre cuáles los nuevos mercados que se abren con todas estas tecnologías mezcladas. Yo les voy a dejar un listado de algunas cosas que se ven hoy en el mercado que tienen que ver con la gestión del conocimiento. O sea, hoy la industria 4.0, además de crear una revolución industrial y de repensar la forma en la que fabricamos, generó un montón de nuevos negocios, un montón de nuevos nichos, donde hay un montón de gente que está empezando a hacer emprendimientos, a hacer su negocio a través de ese conocimiento. Como, por ejemplo, servicios de modelado y dibujos 3D. Cada vez hay más personas que trabajan de dibujar y hacer modelos en 3D. Trabajan desde su casa, sin cumplir horario. ¿Sí? Eh, Todo lo que es simulación de procesos. Hay especialistas, chicos que estudian ingeniería, sobre todo, depende de qué ingeniería, que se dedican a hacer simulación de procesos, de estructuras, que trabajan como contratistas independientes de eso, o empresas que se dedican más grandes a hacer simulaciones para grandes empresas constructoras, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, todo lo que es simulación. Empresas de servicios de software. Hubo un auge en estos últimos años de empresas que brindan servicios de ERP, de control de procesos, de SMP. Hay un montón de grandes a nivel mundial, pero también hay un montón de empresas en Argentina que se están dedicando a brindar ese tipo de software. Integraciones, yo les dejo al final dos empresas, pero está Telecom, por ejemplo, como otra gran empresa que se dedica a hacer todo esto que veíamos hoy al principio, integraciones de sensores inteligentes para monitoreos, para controles, y para gestiones de posicionamiento, de flota. Empresas que gestionan información, empresas que se dedican al hosting, a proveer servidores, computadoras virtuales, almacenamiento en la nube, eh, Google, Amazon, grandes, entraron en este negocio ya. Empresas que se dedican a hacer entornos virtuales, que se dedican a modelar y a ofrecer a empresas que quieren diseñar algo en realidad virtual, a generarles ese entorno. Empresas que se dedican a hacer realidad virtual aplicada directamente a la industria, que trabajan sobre layouts digitales, sobre diseños de construcciones digitales. Realidad virtual como industria de entretenimiento. Yo les comentaba que Facebook tiene una empresa que se llama, creo que es Media Labs. Media Labs es Argentina, o no me sale el nombre, está en el módulo 1 que lo vimos. Es algo de Labs, se me hizo una laguna ahora. Pero Facebook mismo tiene una división dentro de su negocio que se dedica a generar juegos en realidad virtual. Es otra empresa. Y empresas de ciberseguridad. Naturalmente, con todo esto surgen empresas que nos garantizan barreras, sistemas que hacen más seguro todo el intercambio de información entre las computadoras y la nube, ¿sí? Para tratar de evitar que se haga un puente ahí, que perdamos la información o que nos lo roben. Creo que me quedaba uno más. Y todo lo que es la programación. Hoy todo lo que es programación de procesos automatizados, de la automatización, de la robótica, de productos IoT, los programadores también están con muchísimo trabajo. Y todo esto que estamos viendo es a través de la gestión de conocimiento. Son un montón de nichos que se abren con todas estas tecnologías. Yo les quería comentar respecto a la ciberseguridad, que en el congreso que estuve sobre ADECA en Argentina, hace unos años comentaban uno de los primeros casos de terrorismo, terrorismo virtual sería, se dio en Alemania. Yo voy a ver si encuentro la nota de ADECA para compartírsela, pero si no la deben poder googlear, que hay una empresa en Alemania que se dedica a la fundición de acero, una acería, como si fuese acá el grupo Techin, que en el 2018 registró un atentado donde le hackearon, ¿sí? La base de datos y el proceso SCADA que tenían, porque tenían una gestión en la nube, y le modificaron todos los parámetros de temperatura de los hornos. Es decir, los llevaron a los hornos a una temperatura mucho más alta de la de funcionamiento, le hicieron creer al horno, digamos, que tenía mucho menos producto del que tenía, para sacarlo de control. O sea, un horno de eléctrico, de electrodos, de alta tensión, de la parte de acería.
Bueno, finalmente no pasó nada porque saltó otro proceso de control que era físico, se detectó una alarma y se dispararon los controles de incendio. Pero a raíz de todo eso se creó todo un programa de ciberseguridad a nivel mundial y se empezó a crear eso porque empezaron a aparecer atentados donde de repente uno entra a un hosting, entra a una nube y puede modificar los parámetros de una fábrica directamente. Entonces, ahí sí se vuelve importante el tema porque podría haber sido tranquilamente una planta nuclear. Entonces, bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de la importancia de los tiempos que vienen y cómo cada una de las empresas va a cuidar su know-how y además su proceso. Entonces, no es un tema menor y yo creo que todo lo que es ciberseguridad va a tener mucho trabajo en los próximos años. Porque, como siempre, es más fácil implementar la tecnología que las herramientas de control. Eso viene después, naturalmente. Así que, bueno, es un poco también el desafío que viene a futuro en esta temática. Saliendo de lo que es gestión de conocimiento, tenemos nuevos productos y servicios también que se empiezan a generar. ¿Cuáles son ejemplos de eso? Para que queden servicios de escaneo e impresión 3D. De repente hay un montón de pymes que pueden tener la idea de hacer un prototipo o de generar una ingeniería inversa con un producto de la competencia y contactar a otra empresa que se dedique a hacer escaneo e impresión 3D. ¿Sí? Cada vez hay más, hay tercerizadas por todos lados que se dedican a eso. Hay servicios de impresión 3D metálicos, moldes de arcilla. Creo que el Inti en Córdoba tiene impresora 3D metal y uno puede tranquilamente encargarle, por ejemplo, productos para hacer piezas funcionales o para hacer pruebas. Servicios de impresión 3D, de ortodoncias, de prótesis, bioimpresión. ¿Sí? Hay un montón de centros médicos que tercerizan en la creación de ortodoncia, en impresiones 3D metálicas también, y nace un nuevo servicio que se dedica a eso, o la fabricación e impresión de prótesis. ¿Sí? Bueno, esto empiezan a aparecer servicios de impresión 3D que hacen viviendas, y se está trabajando mucho sobre el tipo de material que permite, digamos, fluir para a través de un extrusor imprimirse, pero ya hay un montón de videos y van a ver de casas y viviendas funcionales a través de impresión 3D, y es un nuevo nicho que se está abriendo. Desarrollo de productos de IoT, fabricación desde sensores inteligentes hasta electrodomésticos que se comunican con Internet. Hay grandes jugadores en esto, está Amazon, está Apple, generando un montón de cosas que tienen que ver con lo que vimos en la clase pasada, que es la domótica, las casas inteligentes, pero también hay mucho a nivel agroindustria, industria, un montón de productos inteligentes, ¿sí?, que están empezando a aparecer en el mercado. Desarrollo de simuladores, y cada vez hay más simuladores, tiene que haber empresas que construyan la parte física. Yo ahí les mostré el proyecto en el que había trabajado, donde hay un montón de componentes físicos que hay que desarrollar, que hay que trabajar, que hay que darle soporte. Y veíamos la capacitación, por ejemplo, de camiones o de autoelevadores, donde uno tiene que desarrollar toda la estructura de trazos, tener las teles, generar la simulación en la silla. Eh, bueno, hay toda una industria de desarrollo de simuladores. Instalación, servicio técnico, asesoramiento en la parte robótica. Cada vez hay más robots y yo creo que va a haber cada vez más, por lo cual también hay que formar a gente para el servicio técnico, para la instalación, para la programación, para la producción de robots. ¿Sí? Hay pocas empresas que producen robots. No hay a nivel nacional una producción de robots. Después podríamos intentar ver por qué, pero las necesidades están y son empresas que cada vez aparecen más jugadores en el mercado. ¿Sí? Hasta hace poco no había y hoy hay muchísimas más. Epson no nació produciendo robots y hoy está en el mercado. ¿Sí? Universal Robots es la empresa líder de colaborativos y fue una empresa que desarrolló el tipo de robots y hoy es líder mundial en eso. Y bueno, obviamente, por ejemplo, la construcción de accesorios para entornos virtuales. Hoy uno puede comprar un anteojo de realidad virtual en cualquier tienda de electrodomésticos. Y puede comprar un joystick y puede comprar un aro para protegerse y trabajar en un área determinada y suspenderse. Y pueden comprar armas, accesorios y un montón de componentes que hacen al entorno virtual para practicar distintos tipos de juegos o prácticas virtuales. Y cada vez hay más.
Eh, entonces eso también es una industria. Hay que generar esos productos, generar esos accesorios, ¿sí? Eh, y eso es un poco también la creación de nuevos productos y servicios que se dan con toda esta tecnología. Eh, y para cerrar, quería volver a lo que vimos en el módulo 1, pero ahora viéndolo desde todas las tecnologías que involucraba. Yo les mostré en el primer módulo el simulador de perforación petrolera, que el proyecto en el que yo trabajé durante los últimos años, y tratando de estudiar la industria 4.0 y viendo las tecnologías, hoy cerrando el módulo 2, podemos ver cómo se aplicarían un montón de tecnologías integradas en un solo proyecto. El proyecto nació sí o sí a través de una simulación. Se creó en una computadora. Uno entraba a la compu, se metía y podía ver una especie de videojuego donde estaba el entorno, donde podía ver la base de perforación. Todo lo que hoy se ve en las pantallas de la tele es una simulación, no deja de ser una simulación del entorno, ¿sí? Que atrás tiene un motor matemático donde integra un montón de ecuaciones, un montón de variables, para que con cada cosa que yo modifique me genere una respuesta. Pero todo nació desde una simulación, ¿sí? Entonces, ese es el kick, el primer paso, hacer una simulación. La idea después es ir dándole realismo a esa simulación. Entonces, el proyecto también trabajó sobre realidad virtual. Si ustedes ven, la persona que está operando ese simulador tiene los joysticks, tiene un anteojo de realidad virtual y algo que le potencia su experiencia. Entonces, también trabajó con un equipo que trabajaba sobre este tipo de tecnologías. Y la idea era integrar eso dentro de todo el resto de la simulación que se hizo. También trabajó con impresión 3D. ¿Por qué? Porque hoy lo podemos entender mucho mejor. Bajos volúmenes. Era algo a medida, súper personalizado y único. Entonces se trabajó con la impresión 3D para lograr todas las válvulas, todos los comandos y darle realismo y personalizar ese simulador. Entonces esa también barrera se pudo romper gracias a la impresión 3D. IoT, todo el corazón, el know-how de los sensores que hay instalados, son todos sensores arduinos, placas arduinos, que se comunican a través de internet con el servidor, y ese servidor se comunica con la computadora y convierte lo que pasa físico con lo que pasa en la realidad virtual. Entonces, si yo muevo una palanca, se mueve también la realidad virtual. Y eso lo hago en el campo. En el campo lo que levanta la información son los sensores arduinos. Son esos componentes que cuando yo hago un movimiento lo detectan, lo canalizan en esa placa y lo transmiten a través de Internet. Big Data, obviamente, analizamos un montón de datos, generamos información y además trabajamos, por ejemplo, se trabaja sobre los estadísticos, cuáles son las camadas de alumnos que mejores notas tuvieron, en qué escenarios hay mejores respuestas, en cuáles no. O sea, almacena absolutamente toda la información, todos los datos, cada una de las válvulas, de los sensores que se actuaron. Gestión en la nube. Cada uno de los alumnos puede acceder a ver su video para ver cómo estuvo, es decir, qué errores cometió, qué no, revisarlo, toda la información queda cargada en un servidor. Entonces también tiene ese tipo de tecnología. Con lo que quería cerrar con esto es que por ahí la integración de las tecnologías está más cerca de lo que creemos y ahí aparece realmente el potencial que tiene este tipo de industria. Cuando mezclamos todo, cuando lo mezclamos todo y lo usamos para solucionar un problema real. No es la impresión 3D de un florero, ni tampoco es la realidad virtual para hacer un juego. Es integrar todas estas tecnologías de verdad tratando de solucionar un problema. Y por eso vuelvo a lo que vimos al principio. La mejor forma de generar un impacto real es que entendamos que la industria 4.0 es un cambio de paradigma, es pensar las cosas diferentes. Eso es mucho más importante que un conjunto de tecnologías. La industria 4.0 es un cambio de paradigma. Hay que grabarse eso. Es primero transformar la forma en la que pensamos y después las tecnologías nos acompañan. Pero primero tenemos que repensar cómo se trabaja y de qué forma. Y a partir de ahí las tecnologías nos van a acompañar y nos van a dar soluciones. ¿Sí? Pero ese es un poco el cierre de todo este resumen de tecnologías y su impacto hoy por hoy.
Espero que con esto puedan cerrar el módulo 2, que les sirva, que se queden con muchas dudas, que me pregunten y que me hagan comentarios. Muchas gracias, Emiliano. La verdad que muy interesante todo lo que nos compartiste hoy, y yo me tomé nota de algunas cosas, ¿no? Mientras vos hablabas. Y me acordaba que también otros de los usos que por ahí uno está viendo y que están explorando es el uso de la impresión 3D en gastronomía, donde en vez de usar plástico, otro material, utilizan comida para preparar los platos. Sí, Eh, sí. Yo no lo puse porque no soy un gran conocedor del tema, pero es cierto, y por eso yo comentaba que uno no piensa en la impresión 3D como ese plástico, que hoy hay biocomponentes, hay cosas civiles, hay metales, comida, ni hablar. Así que fíjate que todo depende de la creatividad del hombre, ¿no? Y esto también me lleva a pensar en la gran versatilidad de soluciones que tenemos disponibles, que justamente cuando nos aparece un problema, empezar a pensar en todo esto y qué posibilidades hay, y a veces no achicarnos si esa solución la tenemos que resolver nosotros, porque van a existir terceros que por ahí nos puedan ayudar también. Y tal vez no sea a gran costo. También me tomé nota de lo que es la fabricación a demanda, ¿no? Empezar a pensar de poder responder a ese nicho de clientes que quieran acceder a eso. Y creo que lo más importante es que uno a veces piensa que toda la tecnología va a quitar empleos, ¿no? Y justamente todo lo que nos contaste hoy eh, viene a dar vuelta a ese pensamiento, porque nos diste una lista interminable de nuevos trabajos, eh, entonces que nos van a dar la posibilidad de explorar para algunos, de desarrollar, de meternos, y bueno, justamente también creo que es muy, muy amplio y es para todos los gustos. Así que Sí, bienvenido totalmente. sea. Y bueno, y no tener ese miedo de que por ahí nos van a quitar trabajo, sino justamente que nosotros vamos a tener que desaprender algunas cosas para aprender otras nuevas. Sí. Es que es una discusión muy grande que hay a nivel mundial, con un montón de libros escritos sobre el tema de la robotización, más que nada, de cómo viene sacando puestos de trabajo y entre comillas. Eh, pero a ver, claramente es una discusión muy profunda, ¿no? Sobre qué tipo de puestos de trabajo saca y por consiguiente cuáles otros se generan. El tema es qué tan rápido la sociedad se adapta a eso, porque muchas veces quedamos descalzados, ¿no? La tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros podemos ir y ahí se producen algunos problemas, pero sí. Así es. A veces ves, viste los avisos donde se solicitan empleos, y vos ves un mercado libre que por ahí está pidiendo gente con conocimientos en data science, Claro, ciencias de datos, ¿no? Y vos decís, ¿y para qué le puede servir a una empresa que reparte cosas? Bueno, justamente para analizar ese gran conjunto de datos y tomar decisiones. exactamente. Sí. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Muy interesante, Emiliano. Bueno, gracias. No, no, nosotros no. Muchísimas gracias, la verdad. Muy, muy bueno. Después te Bueno, voy me a alegro. pedir, Emiliano, como el otro día, las diapositivas, así me queda guardado. Sí, sí, no hay drama. Si es el mismo correo, ya te la comparto y si no, escribime por las dudas Dale, sí, es el y mismo, te lo pero reenvío. igual mañana, porque yo ya me estoy yendo acá de la fábrica. Pero Dale. mañana, si querés, te escribo y así me queda ya todo agendado. Sí, sí, ahí hacemos lo mismo. Viste que yo al final siempre les dejo los links y ustedes a partir de ahí pueden buscarlo o si tienen alguna otra duda me Exacto. preguntan. No, no hay drama. Yo Buenísimo. encantado. Bueno, muchas gracias. No, A por favor. ustedes, muchas gracias. Gracias a Agustín también, que está agradeciendo por el chat. Sí, me Así alegro que te que haya gustado la clase, Agustín. sí, Esa la es la verdad, idea. muy bien. Bueno, nos despedimos entonces por hoy, Emiliano. Muchas Así gracias de es. nuevo y gracias a los asistentes, y bueno, nos vemos el próximo jueves.
Dale, muchas gracias. Hasta A luego. ustedes. Adiós, anden bien. Chau, chau. Chao, chao.